con alegría, venid ante su presencia con regocijo. En nombre de Jesús, Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará en senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Conoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso hoy te canto, Dios. Exaltaré, Señor, te rindo toda la gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre. Te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre. Te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, tu amor y la bondad son la eternidad. Por eso te canto, Dios, te adoraré por siempre, te estaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Te adoraré por siempre, exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor. Amén. Paz de Cristo, a todos estamos dando la bienvenida y muy felices de haber tenido este momento especial escuchando alabar a los niños y también ver esos preciosos regalos que estuvieron recibiendo en estos días.
con el nombre de cada uno de ellos, con sorpresas y con muchas alegrías. Decíamos que el Señor guarde a nuestros niños, los proteja y que puedan crecer sanos en el amor, pero también en la fe. Y que Dios bendiga mucho a las familias, a los papás que rodean a estos niños. Hoy quisiera compartir con ustedes el libro de Efesios, capítulo 6, verso 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy queremos hablar, y el título de este mensaje tiene que ver padres e hijos construyendo el hogar. El hogar no se construye solamente por una de las partes, sino también por la otra. Padres, por eso padres e hijos construyendo el hogar. Hace unos años atrás, en el diario apareció una noticia de un avión que había partido desde Asia rumbo hacia Ucrania y fue derribado este avión. En ese avión viajaban personas de distintas nacionalidades, entre ellas una joven de procedencia australiana, que cuando se produjo este accidente aéreo, prácticamente murieron todos los pasajeros del mismo. Pero sus papás, oriundos de Australia, viajaron rumbo a Ucrania buscando la posibilidad de hallar a su hija. Ellos, cuando fueron entrevistados, dijeron que viajaban porque creían que su hija, habiendo estado asegurada en el cinturón al asiento, fue eyectada del avión y que por las bajas temperaturas muy posiblemente su cerebro había quedado en hibernación y pudo haber caído y haber amortiguado el golpe y todavía estar con vida. Los padres crearon toda esta expectativa e ilusión, sabiendo de que la realidad es que no hubo prácticamente sobrevivientes. Pero ¿por qué albergaban ellos esta esperanza? Porque su hija, que era parte de la familia, alguien muy importante para ellos, había, no digo que había muerto, pero sí, porque sí había muerto, pero había ella desaparecido de su vida. Ella ya no era parte de la familia, ella era parte de esta familia y era parte importante. Y los padres no se hacían la idea de una familia sin ella. Pero en el mismo diario hubo otra noticia totalmente distinta. En la localidad de Quilmes, aquí en Argentina, un padre, después de haber golpeado a su esposa, tomó a su hija de 1 año y meses, la tomó de los tobillos y la arrojó dentro del lavarropa, encendiéndolo y dando giros y vuelta a la criatura dentro del lavarropa que tenía agua. Fue llevada con urgencia la pequeña al hospital para ser atendida con lesiones muy graves y posiblemente con traumas que quedaron por vida. Fíjense que para unos la familia tiene tanto valor, tanta importancia, al punto de crear una ficción o crear ilusiones donde no las había con tal de mantener viva la familia. Y por otro lado, para otros la familia es un trauma, es un lugar de peligro, de inseguridad, de daño. La familia es algo negativo. Y hoy quisiera hablar de la importancia que tiene la familia, y del hogar, por eso hablamos del hogar como sinónimo de familia, no el hogar como casa, como edificación, sino el hogar como sinónimo de los que integran la familia. Pero para que se construya una familia feliz,
necesitan intervenir y trabajar todas las partes. La parte paterna, materna, pero también la parte de los hijos. Tienen que trabajar y colaborar juntos para que esto pueda construirse en felicidad. La familia se construye en felicidad. Si no, estará incompleta y nunca celebrará la plenitud de la felicidad en la familia. Este pasaje que hemos leído tiene un balance. Por un lado habla de la responsabilidad de los hijos, pero también habla de la responsabilidad de los padres. Y Dios en este sentido es muy equitativo. Y los primeros versículos apunta primero a hablarnos de los hijos. Y dice la Escritura en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dios pide obediencia y sumisión. El Señor le pide obediencia por un lado, pero también sumisión a los hijos. Colosenses 3:20 nos habla el apóstol Pablo y reitera la misma idea. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En Levítico 19:3 encontramos por otro lado que dice, cada uno temerá a su padre y a su madre. Cuando habla de temer, no está hablando del miedo, del pánico, sino de la reverencia, que sí hay que tener, un temor reverente. Entonces, la obediencia hacia los padres pedida por Dios y la sumisión no es algo opcional, sino es algo que lo pide Dios. Muchas veces la sumisión se ha desvalorizado esta palabra y tiene una connotación, o se le ha dado una connotación negativa a la palabra sumisión, pensando de que la sumisión es sinónimo de humillación. Cuando alguien es sumiso, es una persona servil o que se tiene que humillar. Y nada más alejado de la verdad. Porque la sumisión tiene que ver con una actitud voluntaria de sujetarme al gobierno de otra persona o sujetarme al mejor criterio. En este caso, cuando hablamos de mejor criterio, estamos hablando de mayor sabiduría, de mayor experiencia, pero también de alguien que está en autoridad. Por eso es que uno voluntariamente se sujeta al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque, lo reitero, porque tienen mayor experiencia, porque tienen más tiempo vivido. Y como nos decían muchas veces nuestros padres, cuando vos fuiste, yo ya vine y volví 100 veces. Es que los padres tienen mucho camino caminado, tienen mucha experiencia acumulada. Por esa razón, Dios delega a los padres esa autoridad y en los hijos el pedido que se sujeten, que puedan ser sumisos a ello, porque esto es beneficioso para el buen consejo. Y dice el Señor que en primer lugar es justo. Dios no está pidiendo algo injusto, algo incorrecto o algo que sea para el mal del hijo. Por el contrario, algo que va a ser para bien. Por eso dice que es justo. Pero por otro lado, cuando el hijo se voluntariamente se sujeta al padre y a la madre, esto es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque lo hace en obediencia a lo que Dios le pide. Entonces, esto agrada a Dios. Para aquellos hijos que me escuchan, no solamente los pequeños, sino también los jóvenes, los adolescentes, sobre todo aquellos que todavía están bajo la cobertura de la familia o la cobertura de los padres. Esto agrada a Dios. Si ustedes quieren agradar a Dios, es necesario que estén sujetos. Cuando están viviendo aún bajo el hogar del papá y la mamá, deben estar sujetos. O sea que deben voluntariamente, y esto no solamente que es justo, reiteramos lo que dice la Biblia en Efesios, sino lo que dice en Colosenses, que es agradable a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, si vos querés agradar a Dios, esto es lo que Dios te pide, que estés sujeto a tu papá y a tu mamá. Por el contrario, la rebelión, la desobediencia, el desatino, la independencia o la autosuficiencia son generadas primero en el enemigo, en Satanás,
y es Él el que inserta en el corazón del ser humano estas actitudes para que no estén sujetos a papá y mamá. La sumisión no te daña, por el contrario, templa tu carácter. Lo que hace es moldear tu carácter y hacer un carácter fuerte, sólido. La sumisión no es dañina. Es eso, vuelvo a hablar, es lo que la sociedad nos ha planteado, que la sumisión es humillación, es servilismo. No, la sumisión voluntariamente, cuando yo voluntariamente me sujeto a mi padre y mi madre, lo que estoy haciendo es forjar carácter, es hacer un carácter templado, que tenga resistencia. Me ayuda a desarrollar también una personalidad con balance, equilibrada. Me ayuda a que mi personalidad no sea variable, no sea una personalidad con doble cara, o como algunos se dice en psicología, bipolar, sino que sea equilibrada la personalidad. Quien acepte ser dirigido también va a aprender a conducir. Hay personas que no conducen y no saben conducir a otros. ¿Por qué? No saben guiar a otros porque nunca se han dejado guiar. Hay a veces padres que lamentablemente quieren guiar a sus hijos, quieren instruirles, quieren ponerles límites, quieren ordenar, quieren conducir, pero no lo saben hacer. ¿Por qué no lo saben? Quieren, pero no lo saben hacer. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron sujetos. Aquel que aprendió la sujeción estará en condiciones de llevar a otros la sujeción. Va a aprender, uno aprende a ser, uno aprende justamente la sujeción para luego poder dirigir. No se olviden una cosa, hijos, que ustedes no están aprendiendo a ser hijos, sino están aprendiendo a ser padres. Y padres, ustedes no están educando hijos, están educando padres, porque todo lo que ellos reciban en las casas, en los hogares, dentro de esa familia, es lo que va a acompañarlos durante la vida. Si ha habido caprichos, si ha habido personas de mal carácter, malas actitudes, personas irreverentes o profanas, así lo van a hacer después cuando formen sus hogares. Por eso es importante que en esta etapa, mientras estemos dentro de un hogar, vayamos trabajando estas cosas para que nuestro carácter, nuestra personalidad tenga equilibrio y pueda estar ordenada también. Aquel que acepta el consejo, aquel que acepta la enseñanza, va a aprender a conducir, pero también va a adquirir sabiduría. Proverbios capítulo 8, verso 33 dice, atended el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis. Necesitamos atender el consejo. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, ya me tenés cansado, otra vez lo mismo, ufa, ¿por qué no se lo decís a mi hermano? ¿Por qué no se lo decís a mi hermana? Yo ya lo sé. Pero el que atiende al consejo es sabio. Cuando uno aprende la sumisión y el consejo nos guste o a veces no nos guste, pero ese consejo de nuestros padres, esa instrucción de nuestros padres, va apuntado a formar, recuerden, nuestro carácter, ayudarnos a tener un carácter fuerte, sólido, pero también una personalidad balanceada. La rebelión, lo único que hace, la desobediencia, la obstinación, lo único que hace es desviarnos del buen camino. Y es eso lo que Satanás muchas veces pone en el corazón de los hijos. Endurecimiento, cerrar los oídos, por distintas causas. No juzgue tú a tu papá o a tu mamá por sus errores. Cada uno dará cuenta por sus errores. Pero tú toma el consejo sin menospreciar si está dicho con las consonantes correctas o si les falta vocales. No juzgues si ellos se equivocaron, porque quizás ellos se equivocaron, pero te están diciendo, hijo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ellos se equivocaron, les fue mal, y no quieren que tú también cometas el error. Pero muchas veces el enemigo ciega el entendimiento, cierra los oídos
Y dice, no, si vos te equivocaste, ¿qué consejo me vas a dar a mí? No, justamente es porque los padres no quieren que tú vuelvas a repetir la historia, pero si cerrás tus oídos y cerrás tu entendimiento, vas a cometer errores no iguales, peores que los de ellos. Por eso Dios te pone un papá y una mamá de carne y hueso, que se equivocan. ¿Y sabes para qué? Para que aprendas cómo hacer, pero también cómo no hacer. Si no tuvieras ese modelo de aciertos y desaciertos, no sabrías cómo hacer y cómo no hacer. Pero da gracias a Dios por esos papás imperfectos que te enseñan cómo hacer y cómo evitar los errores. Deuteronomio capítulo 21, verso 18 al 21 dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, y que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Es drástico esto. Esto está en el contexto del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Cierto que en el Nuevo Testamento no se aplicó nunca esto, ni tampoco Dios quiere que se aplique hoy. Pero esto era una ley que se aplicó en aquel entonces. Y fíjense en qué grave es, porque el hijo que era terco, rebelde, que aparte era borracho, era un glotón, y que a pesar de que los padres lo disciplinaban, no enderezaba su vida, entonces los padres tenían el deber llevarlo y juzgarlo. Ahora, el Señor propone para nosotros en este tiempo algo distinto y nos propone que voluntariamente el joven, el niño y el joven puedan tener una actitud voluntaria de sumisión y obediencia a Dios. Y lo observamos en el mismo Señor Jesús. Lucas capítulo 2, verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús se presenta, Jesús es Dios, pero también es hombre. Y como ser humano, él fue creciendo. Y en su niñez y en su adolescencia, dice que estaba sujeto ¿a quién? A María y a José. Estaba sujeto. Con esto Jesús nos está dando la pauta de que nosotros hoy también, los hijos, deben tener la misma actitud. Lo segundo que el Señor pide primero es que haya sumisión y obediencia. Y lo segundo que menciona en el verso 2 y verso 3 del capítulo 6 que leímos es que honren y respeten a los padres. Y dice el pasaje, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este pasaje, Pablo hace mención o referencia a un pasaje que se encontraba en el Antiguo Testamento, a un mandamiento precisamente. No es simplemente una sugerencia, sino que es un mandamiento, y él lo aclara que es con promesa. Hay promesa detrás de esto. Éxodo capítulo 20, verso 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué precioso pasaje. En mi vida personal lo he experimentado y le estoy hablando a todos, no solamente niños, jóvenes, adultos, lo he experimentado. Cuando Cristo vino a mi vida y Jesús pasó a ser el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, pero también mi Salvador, entendí que esto Dios lo pedía de mí. Y a pesar de estar en mi etapa de adolescencia o preadolescencia, entendí que ya no le agradaba a Dios
los estados de rebelión, de independencia, de autosuficiencia, de protesta, de queja, de maledicencia hacia los padres, sino todo lo contrario, porque hay promesa en honrar. La palabra honrar tiene que ver con reconocer. Es importante que reconozcas en tus padres alguien de valor. Si tus padres no son algo valioso para ti, nunca los podrás honrar. Deben ser de valor para tu vida. De valor, primero porque sin ellos no estarías hoy aquí. Lo más precioso que recibimos es la vida. Y ellos son de alguna forma los responsables de que tú tengas esta vida. Ellos te acunaron, ellos te criaron, te sostuvieron, tiene mucho que ver. Negar a ellos, avergonzarte de ellos, implicaría también negarte a ti mismo y avergonzarte de ti mismo, porque algunos a veces se avergüenzan de los padres sin darse cuenta que ellos son una proyección y que tienen características muy similares. Quizás no eres igual a tu papá o a tu mamá, pero tienes características de ellos. Y aunque no te des cuenta, a veces te parás igual que ellos. Tenés gesticulaciones igual a tu papá y tu mamá. Y eso no es algo negativo, todo lo contrario. Da gracias a Dios que te pareces a alguien. Triste sería que te pares en el mundo y que no tengas identidad con nada o con nadie, pero tenés identidad con un padre, con una madre, con una familia. Es muy importante de que puedas honrarlo, que puedas darle valor a tus padres, que los aprecies. Cuando un hijo aprecia a sus padres, le es fácil respetarlos y honrarlos. Y no importa que no hayan completado sus estudios, que sean personas que no han logrado formación académica como la tuya, nunca te avergüences de tus padres, nunca te avergüences de ellos, porque si ellos no lograron más, quizás fue para poder ayudarte a que tú lo logres. Y da gracias a Dios por ellos. Bendecí al Señor por los papás que tenés. La voluntad de Dios es que los hijos tengan en alta estima a los padres. ¿Pero por qué? Por la sabiduría y también por la experiencia. ¿Cuántos dichos nos han pronunciado nuestros padres y que quizás no son los dichos de un Albert Einstein, no son los dichos de un científico, pero algunos hasta han sido dichos hasta camperos, pero dichos con mucha sabiduría y que nos han acompañado y nos han ayudado como personas para ser mejores personas. Necesitamos valorar a los padres. Hoy vivimos en un tiempo donde los padres intentan de ser más amigos con los hijos, ser más sociables, reírse, jugar, pero no te confundas, hijo, no te confundas el hecho de que papá sea una persona que baje a tu altura, que juegue, que comparta, que te lleve a menospreciarlo, a no valorarlo. Es necesario que consideres con valor a tu padre. Cuando vayan creciendo y sea mayor, que no lo sientas como un peso. Los padres no deben ser nunca un peso o una carga pesada, algo que hay que arrastrar. Eso es lo que considera o cómo valora la sociedad a los viejos o a los mayores. Digo viejos con un sentido cariñoso. Nuestros viejos, nuestros viejitos, deben ser amados y por eso la Biblia dice que a tu madre cuando tenga arrugas, cuando tengas canas, no te avergüences de ella, no la menosprecies. Quizás ya no sea esa mamá jovencita que te esperaba en el jardín, ya sea una mujer ya con ciertas arrugas, con cierta edad, o tu papá con cierta curvatura en la espalda, pero ellos en esas arrugas, en ese deterioro de su cuerpo, te han cargado a ti, te han amado, ellos te han protegido, pero también ellos ven con logros, con felicidad, que a ti te vaya bien. Para ellos, después de Dios, tú eres lo más importante, pero valóralos. Y cuando lleguen a la edad mayor, protégelos, cuídalos, no los abandones. La sociedad los ve como un peso, como una carga, como un estorbo hasta inclusive, pero que para ti nunca sea un estorbo. Cuando estés en una reunión familiar,
no los hagas callar a los viejitos, déjalos que hablen, déjalos que opinen, haz callar a todos cuando ellos tengan que hablar, porque va a hablar a alguien con sabiduría. Y aunque hable medio tartamudeando, pero recuerda una cosa, que esas manos y esos labios fueron los que te besaron y que te abrazaron muchas veces. Son algo de mucho valor para nosotros y tienen mucha sabiduría. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 4 y verso 8, quisiera respaldar, no es mi idea, es lo que dice Dios con respecto a lo que les dije recién. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? ¿Cuántas veces vemos personas muy amables, de buen trato hacia los de afuera, pero hacia los de adentro no? Y no está hablando de proveer solamente en lo material, sino también en lo afectivo, en el respeto. Entonces, valora mucho y respeta a esas personas mayores. Los nietos hacia sus abuelos igual, lo mismo, de la misma manera. Muchas veces esperamos de que, y está bien que los padres acunen, amen, besen, abracen, sean afectuosos con los hijos. Pero, ¿por qué esperar siempre que sean los padres? ¿Por qué no los hijos también tener la misma actitud de amor, de amistad hacia los padres? ¿Hace cuánto que no le decís una palabra hacia tu papá o hacia tu mamá y le decís que los amás, que son algo importante para vos? ¿Por qué solamente llevar flores a la novia o a la esposa? ¿Por qué no a la mamá? Un beso, un gesto, una tarjeta, un caramelo, a veces un caramelo o un dulce, son gestos de demostración, son formas sencillas de transmitir amor, gratitud, aprecio. No solamente los padres, sino que también nosotros los hijos tenemos que tener una actitud o corresponder una actitud, y si no la hemos recibido, hazlo igual, porque tus hijos, a su vez, van a estar aprendiendo. Si tú tomas una actitud de amor, de responsabilidad, de protección cuando ya son mayores los padres, tus hijos a su vez aprenderán a hacer lo mismo. Y cuando tú ya seas mayor, ellos harán lo mismo que tú hiciste con tus padres. Esto es una cadena. Y se aprende no solamente por lo que se escucha, sino también por lo que se ve. Y es muy importante que ellos puedan recibir lo mismo, que puedan recibir. Y te animo a que puedas tener una actitud amistosa con tus padres. Y sobre todo cuando vayas creciendo, porque cuando eres niño pareciera como que es solamente... hay una distancia, ¿no? El lenguaje de niño no es el mismo lenguaje de adulto, pero cuando los niños ya van creciendo y se transforman en jóvenes, y que ya pueden compartir conversaciones, es importante que aprovechen ese tiempo. ¿Sabes que te queda poco tiempo? Porque en poco tiempo te irás de casa, posiblemente te tengas que ir de casa no porque te vayas mal, sino porque tendrás que formar otro hogar. Es bíblico eso. La Biblia dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y para aquellos que todavía no han abandonado a papá y mamá y están casados, por favor, y a los papás, no intervengan en la vida matrimonial de sus hijos casados. Hace poco tiempo atrás, hace unos años atrás, hablando con un pastor querido, me decía que había tenido problemas con su hija, porque una noche llegó a su casa, la hija de este pastor llegó a la casa y golpeó la puerta, y cuando abrieron la puerta era ella, y sorprendido porque venía con un bolso, y casi llorando, y decía, ¿qué pasó, hija? ¿Por qué estás acá? Me peleé con mi marido. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces hubo una desaveniencia en esas desavenencias de los primeros años de casado. Entonces le dijo, bueno, hija, pasá, es tarde, hoy te acostás a dormir, mañana vamos a arreglar. Al día siguiente el padre puso en marcha el auto, le dijo, hija, subí, trae el bolso. No le explicó mucho, le hizo subir,
al auto, arrancó y se fue en dirección a la casa del matrimonio. Llamó y le dijo al marido, aquí está tu esposa. Ella es tu esposa, recibila. Hija, lo lamento, no es porque no te ame. Mientras no esté en peligro tu vida, pero este es tu hogar, es tu nuevo hogar. Padres, tenemos que tomar actitudes responsables también nosotros y ayudar a que nuestros hijos afronten esas frustraciones con sabiduría, con madurez, pero también con principios bíblicos, porque si no usamos la palabra del Señor, podremos estar dañando la vida de nuestros hijos. Pero no quisiera tomar mucho tiempo, sino ahora hablar de la responsabilidad de los padres. Y el verso 4 de Efesios 6 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. O sea, así como los hijos tienen responsabilidades, los padres también tienen responsabilidades. Y ambos trabajan para construir ese hogar. Efesios 6.4 nos dice que no, los padres no deben provocar a ira. En otra versión dice que no los hagan enojar, sino que los eduquen en la disciplina y amonestación del Señor. En Colosenses capítulo 3, verso 21 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Fíjense en que, tanto para el caso de los hijos, hay más de una cita bíblica en la responsabilidad de los hijos, pero para los padres también hay más de una referencia bíblica donde le indica a los padres cuál debe ser su actitud hacia los hijos. Y lo que el Señor le pide a los padres es que no los provoquen a ira o no los hagan enojar. Ahora, no los hagan enojar no significa que, porque entonces el hijo puede decir, bueno, si no me da los gustos me enojo. No, no se está refiriendo a eso la Biblia. ¿Cómo podemos provocar a ira a los hijos o enojo? Y por la falta de amor. Es una de las cosas fundamentales por las que se puede provocar a ira a los hijos. No escuchar a tu hijo lo puede llevar o despertar la ira o el enojo. Disciplinas injustas, abuso. Cuando hablamos de abuso es el abuso de autoridad, el abuso de la paternidad. Cuando a veces dice, cállate la boca, yo soy tu padre, y no se le permite al hijo explicar, dar razones, o donde él no es nada o no tiene ningún derecho. La aspereza, el trato siempre áspero, un trato duro, recio, expectativas no realistas, cuando a veces se espera que el hijo llegue a cierta medida y hay una exigencia constante a que ese hijo sea algo que no está de acuerdo a la realidad. Tratar de vivir tus sueños también a través del hijo, eso también genera frustración, enojo, ira en los hijos. ¿Por qué? Y porque a veces los padres intentan de ver en los hijos realizados sueños no cumplidos, ¿sí? Entonces, el padre quiso ser violinista y como no lo pudo ser, entonces somete al hijo a una estricta educación constante, privándolo de todo porque tiene que lograr ser un concertista, porque no lo logró. Y eso no debe ser plasmado en nuestros hijos, aquellas cosas que nosotros no pudimos realizar. Porque lamentablemente cuando sucede esto y ejerce presión, generamos en los hijos aspereza, generamos en los hijos enojo, ira. Debemos amar a los hijos y ser comprensivos con ellos, ser pacientes, ser amables, mantener una expectativa realista y estar llenos de mucho perdón. Y creo que de esto los padres están llenos, porque cuántas veces los hijos hacen cosas y los padres al día siguiente, como si nada, inclusive sobre todo a las mamás, le dicen al hijo, le dicen, ¿qué quiere tomar el nene? ¿Qué quiere comer el nene? Y el día de ayer hubo una situación bastante dolorosa, pero al día siguiente la mamá o el papá se olvidan de eso y siguen adelante porque lo perdonan. ¿Y por qué lo perdonan? Porque lo aman. Pero tiene que haber también disciplina, pero disciplina con mucha gracia del Señor. La disciplina es imprescindible, poner límites a los hijos, mostrar misericordia a los chicos en la niñez, porque están llenos de errores y va a haber muchos errores en la vida de ellos. Tengamos paciencia
pero sobre todo, y vuelvo a reiterar, amar a los hijos y, como dice la Escritura, disciplinarlos o criarlos, educarlos en la amonestación del Señor. ¿Y qué significa criar? Educar. Y en el principio del siglo XX, y me llamó mucho esto la atención, el padre de la psicología, Sigmund Freud, escribió una de sus obras más importantes, que se llamó Malestar de la cultura. Esta fue una obra que resaltó y de alguna forma enmarcó a Sigmund Freud como una gran personalidad del pensamiento y de la psicología. De hecho, Freud es uno de los padres de la psicología. Y él, en palabras resumidas en este libro, plantea que el hombre tiene un océano interior y que cada vez es más infeliz. Y esto se debe a 3 factores. Uno es que el hombre envejece. 2 es por las catástrofes naturales que el ser humano tiene que sufrir. Y tercero, las exigencias de la cultura. ¿Qué tiene que ver? Estas exigencias culturales tienen que ver con sujeción a normas que ponen límites, reprimen y presionan, decía él. A esto se adhirieron otros intelectuales que plantearon que todas estas presiones morales que reprimen y que ponen límites y que causan infelicidad provenían de los hogares, de las casas, y decían que la culpa de todo la tenían los padres. Estoy diciendo el pensamiento de principio del siglo XX, que hasta el día de hoy perdura ese pensamiento. Se planteaba que los padres tenían que cambiar porque frustraban, castraban y traumaban a los hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, no seas castrador? Es que viene de este pensamiento filosófico y psicológico, de que los padres tenían que cambiar porque ellos eran los que traumaban, los que castraban y frustraban a los hijos. Los padres, decían, tienen que buscar la felicidad de los hijos y no tienen que exigir nada a los hijos. La educación comenzó a cambiar. Fíjense en que antes los padres educaban a los hijos para socializar, para hacerlos sociables, para que fueran seres sociables y que se insertaran en la sociedad. Por eso es que se les inculcaba normas. Hijo, cuando estés viajando en el colectivo, si sube una mujer embarazada, dale el asiento. Y si hay un anciano, levantate y dale el asiento. Y si hay una mujer, por ser mujer, tenés que darle el asiento. Y si estás en la fila y detrás tuyo hay una persona mayor, cedele el lugar. ¿Cuántas veces se nos ha inculcado las enseñanzas? Por favor, permiso, disculpe. Enseñanzas como estas hemos recibido. Generaciones anteriores, donde se nos enseñaba a insertarnos socialmente, a que podamos vincularnos en la sociedad, donde se respetaban normas, se enseñaba la importancia de la honestidad, de la transparencia, de no quedarse con lo ajeno, de que los vicios eran malos, que el juego de azar era malo, que la inmoralidad o la sexualidad inmoral era mala. Se respetaba las autoridades, la jerarquía. Cuando estábamos en la mesa y estaba hablando papá, no se lo interrumpía, o el abuelo o la madre debía pedir permiso para hablar. Había un respeto a la jerarquía. Cuando un mayor te llamaba la atención o te retaba, había o que mirarlo a los ojos, o a veces te pedían que bajaras la cabeza en un signo de respeto. Cuando la maestra te mandaba a los padres una nota porque el hijo había hecho algo, los padres no se ponían a favor del hijo, se ponían por lo general a favor del maestro. Y en el peor de los casos, primero le daban una paliza y después preguntaban qué había pasado, porque si el maestro los había llamado o el maestro los había puesto en penitencia, era porque algo malo habían hecho. Había un gran respeto a la autoridad y a la jerarquía. Y todo eso se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque justamente el objetivo de esta nueva educación no es socializar, sino es victimizar a las personas, porque son personas que sufren
trastornos. Entonces hay que no socializarlo, sino evitar que sufra trastornos, que sufra conflictos, que sufra frustraciones. Entonces lo que se busca es evitar y no socializar a la persona. Se fue desplazando a los padres, se fue también desgastando esa autoridad. Se le dice a los padres que ustedes no saben cómo hacerlo. Así se les dijo a los padres en el siglo XX. Ustedes no saben cómo hacerlo, les vamos a poner especialistas, a psicólogos y psicopedagogos. Y se veía personas recién egresadas de la universidad que por lo general eran solteros, sin hijos y sin experiencia. Ellos venían a enseñarle a los padres cómo educar, y por eso surgieron muchas revistas y muchos libros queriendo enseñarle a los padres cómo ser padres, siendo que jamás habían tenido una experiencia paternal, ni siquiera habían tenido una familia. Lamentablemente, esto es lo que ha venido repercutiendo en todo este tiempo. Y tenemos que decir que falsos especialistas, pseudos especialistas, que transmiten lo que aprendieron en la teoría, en un pupitre, en un asiento en una universidad, pero nunca lo practicaron. Y no estoy hablando por hablar. El doctor Spock, un famoso especialista en Estados Unidos, planteó una teoría de la permisibilidad en Estados Unidos. Durante más de 10 años se aplicó esta teoría, y saben que después de más de 10 años o 15 años se dieron cuenta que fue un fracaso. Y si ustedes lo buscan van a encontrar al doctor Spock y el fracaso de la teoría del doctor Spock, del permisibilismo, de ser permisivo con los hijos. Lamentablemente se equivocó, las teorías se equivocaron, pero arruinaron toda una generación. Padres, lo que ustedes fueron aprendiendo y lo que están aprendiendo lo aprenden de Dios. Por eso es que necesitamos mirar a Dios. Quizás no tenemos toda la experiencia, quizás venimos de hogares donde ha habido muchos problemas y una escuela negativa, pero tenemos a Dios y tenemos la palabra. La palabra de Dios tiene más de 4000 años. Y esa palabra es eterna y es dada por el Dios creador, el único que puede ayudarnos a que podamos ser padres cabales y como Dios quiere para bien de nuestros hijos. Si somos padres temerosos, lo que vamos a obtener son hijos tiranos. Lamentablemente es eso, porque los hijos saben y aprovechan esa situación de temor o a veces de división de los padres. Porque dividiendo reinan, o donde hay, como dice el refrán, el río revuelto, las ganancias del pescador. Los padres deben unirse con los valores bíblicos, con los valores de la palabra de Dios, y aplicar enseñanza, y enseñar y educar a sus hijos para que se inserten en la sociedad. Por eso es que en vez de tener hijos sociables, nuestra sociedad está teniendo hijos inadaptados, jóvenes inadaptados, jóvenes que son prácticamente monstruos. Si no, fíjense en las grandes atrocidades que estamos escuchando en los noticieros. ¿Por qué tantos femicidios? ¿Por qué tantos asesinatos? ¿Por qué gente involucrada en la pedofilia? ¿Por qué gente que está haciendo tanto daño? Porque se han formado en este tipo de hogares donde no ha habido autoridad, donde no le han puesto límite y tampoco se les ha enseñado a socializar, no se los ha preparado para insertarse a la sociedad. Estamos lamentablemente ante una paternidad light. No solamente hay queso light, no solamente hay galletita light, hay padres light, porque no tienen los valores. Pero Dios, papá, mamá, te anima a ti para que no tengas temor a lo que piense la sociedad, porque la sociedad te está queriendo quitar a los hijos. ¿Para qué? Para que caigan en manos de otros jóvenes, de las corrientes de pensamientos, de ideología, en el peor de los casos en manos del Estado, que te dice cómo educar a tus hijos. No. El Estado te puede instruir a los hijos en matemática, en lengua, te lo puede instruir en el inglés, te lo puede instruir en la ciencia, pero el que tiene que educar a los hijos eres tú. Tú los tienes que educar con los valores de la palabra de Dios, con los valores que lo van a ayudar a insertarse y ser personas de bien, personas que sumen y no que resten.
Vemos que los jóvenes cada vez son más infelices, tienen de todo, pero son cada vez más infelices. Lo demuestran en sus excesos, fíjense en la droga, los vicios, la anorexia. ¿Cuántos excesos estamos viendo en la juventud hoy? ¿A qué se debe eso? Se debe a que son infelices. Son infelices y hay una generación que no es feliz. ¿Por qué? Porque no han tenido lo que necesitaban en la casa. Padres y madres firmes en los valores. Y cuando digo valores, no me refiero solamente a valores generales, sino a los valores de la palabra de Dios. Porque nuestra cultura occidental ha tenido muchos valores de la Escritura, de la Biblia, y se han ido perdiendo. Pero papá, mamá, tenés la palabra del Señor. Hay enseñanzas sencillas. No necesitas ser un psicólogo, no necesitas ser un erudito para entender esas enseñanzas. Son sencillas y Dios te las transmite en forma sencilla para que las puedas aplicar. Y aplícalas con firmeza, porque de esa forma podrás preservar y librar a tu hijo, dice la Biblia, de la muerte y del mal. Estos principios, estas enseñanzas tienen más de 4.000 años y no han producido malas cosas. Todo lo contrario, a lo largo de la historia han producido hombres y mujeres de bien. Y lo vemos reflejado en las páginas de la Biblia para dar fe de esto. Pero hoy, en forma presente a tu alrededor, hay hogares que han confesado a Jesucristo y la palabra de Dios como norma, como patrón en su vida, como regla a seguir, y les está yendo bien y son felices, porque han puesto bases sólidas para criar a los hijos con libertad y no con esclavitud. Y la libertad no es hacer lo que a mí se me da la gana, sino la libertad es saber que puedo hacer lo que quiero, pero que yo decido qué es lo mejor. Entonces Dios te da libertad y la Biblia dice que la verdad los hará libre. Pero los jóvenes hoy presentes en nuestro tiempo son esclavos de la droga, esclavos del alcohol. Ven a las jovencitas empinando cerveza, alcohol en las esquinas, mezclándolo con pastillas. Jovencitos que están allí con el crack, con la pasta base, consumiéndose y destruyéndose las neuronas, jovencitas de 12, 13 años teniendo hijos, jóvenes padres de 15, 16 años que no se pueden ni siquiera, no se saben, y discúlpenme la palabra, no saben lavarse ni siquiera la cara. Y son padres, y como no saben asumir responsabilidad, dejan que la madre niña o la madre adolescente críe a ese niño con los abuelos porque ni siquiera tiene trabajo. Viven solamente para el placer, viven para la diversión de la noche con los amigos. Esa es la sociedad que nos está rodeando, una sociedad lamentablemente donde Dios no está presente. Cría hijos, edúcalos para que sean libres y no para que sean esclavos de todo esto. No importa que te cataloguen de extremista, que te digan que eres un fanático, que te digan lo que te quieran decir, que eres un homófago, que te puedan decir que eres un arcaico, un religioso, que te digan lo que te digan, pero tienes pruebas en la Escritura que todos los que edificaron en las enseñanzas de la palabra han visto su descendencia y a su descendencia una tras otra verla con felicidad y con bien. Edifica tu familia sobre los valores de la palabra, ponlo firme allí. Pero hoy sobre todo lo que se necesita es la presencia de Dios. Y cada vez los problemas son más grandes por la ausencia de Dios. No te alejes de Dios. Papá, mamá, no te alejes de Dios. Porque cuando tú te alejas de Dios, indefectiblemente estarás alejando a tus hijos también de Dios. Los estarás condenando también a ellos. No los condenes, ofréceles algo mejor de lo que tú recibiste. Pero aunque hayas fallado y aunque te hayas equivocado, hay oportunidad. Dios no te mira, papá, mamá, con ojos condenatorios o descalificándote. Todos cometemos errores. Y aunque te sientas que te equivocaste y pienses que pueda ser tarde, hay una palabra del Señor para ti. Lucas capítulo 5, verso 32.
dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y que necesitan arrepentirse, que necesitan cambiar. El Señor vino a buscar a los que se equivocaron, no a los perfectos. Quizás, y cuando yo consideraba esta palabra, yo mismo, evaluándome o haciendo una autoevaluación, observo que me he equivocado también en muchas cosas. Y podría autodescalificarme, podría frustrarme y sentirme que ya fracasé. Pero el Señor dirige esta palabra para mí también y para ti. El Señor no está buscando a los que se creen perfectos, sino a los que saben, a los que reconocen que se han equivocado, pero que buscan cambiar. Y si en este día buscas cambiar, si en este momento tú deseas revertir esto, porque se puede cambiar las cosas, no es tarde. El enemigo te ha dicho que es tarde, porque ya tus hijos han crecido, porque tus hijos hayan formado el hogar, pero todavía estás a tiempo, papá, mamá. Hijos todavía están a tiempo de restaurar cosas que se hicieron mal. ¿Por qué estás a tiempo? Porque el Señor te ofrece y te da promesa de esto. Y dice su palabra en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor puede hacer todo nuevo. Solamente necesitas acudir a Él, pedirle a Él que regenere, que reconstituya, que renueve, que cambie, que el Señor saque eso viejo que tanto daño ha producido a tu vida y a la vida de tu familia, y que el Señor ponga lo de Él, lo nuevo, su espíritu, su palabra, para que tu familia pueda ser construida en felicidad. Quisiera orar contigo en el nombre de Jesús y que juntos busquemos la presencia del Señor, al único, al fundador de la familia y al único que está interesado en tu familia. El único, vuelvo a reiterar, que está interesado en el bien de tu familia. Se llama Jesús y Él quiere el bien. Si tú lo dejas, si tú permites que Él entre, Él cambiará tus realidades. Él puede cambiar, aunque parece que es tarde. A pesar de que parece que ya no hay forma de reparar. No, sí, estás a tiempo. Mientras tengas vida, estás a tiempo. Solo lo que necesitas es reconocer tus errores y estar dispuesto a cambiar con la ayuda de Jesucristo y con el consejo de su palabra. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado. Gracias, Señor amado, porque tu palabra nunca viene a nosotros por casualidad, sino por el contrario, tu palabra, Señor, es como esa espada que penetra. Si bien hay momentos que abre, pero no está abriendo nuestro interior para causar heridas, sino para limpiar aquello que está mal, para quitar lo que está dañado, pero también para sanarnos. Señor, como ser humano reconozco que me he equivocado, Señor, y quizás lo que estoy viviendo hoy tiene que ver como consecuencia de mis errores. No es la culpa de nadie más. No es culpa de los abuelos, no es culpa de los padres, no es culpa de mis hijos. No es culpa de la iglesia, ni del pastor, ni del entorno. Yo soy el único responsable de lo que estoy viviendo y de la familia que tengo. Yo te pido, por favor, Señor, reconozco mis errores. Pero yo, Señor, vengo a ti para pedirte que me perdones, que me limpies, que me ayudes a cambiar, a ser diferente. Quiero quitar lo viejo, quiero quitar lo que no sirve y quiero aplicar tu palabra en mi vida. Quiero, Señor, que tu presencia habite en mí para que de esa forma sea restaurada mi vida. Y cuando mi vida sea restaurada, también sea restaurada la familia. Porque la familia no será restaurada hasta que se restaure mi vida. Señor, restáurame a mí primero, para que así se pueda restaurar lo demás. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
como tú en la tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu amor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Sobre mi alma y corazón, da tu gracia mis errores eres redentor, mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tenga vida, esperaré cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará.